Insiste. Resiste. El éxito existe. El MIR es muy duro. Aguanta. La insistencia. Hola, iniciamos hoy un nuevo programa, una nueva aventura, una nueva experiencia y le hemos llamado a este programa La Insistencia. ¿Por qué? Pues porque para ser médico, para hacer el MIR, para todo lo que tenga que ver con la medicina hace falta insistir mucho. Insistir para entrar en medicina, insistir durante la carrera, insistir después para el MIR, insistir después formándose. Y el primer programa no podía tener otro invitado que nuestro gran Jorge García Macarrón. Jorge, un placer estar encantado contigo, de verte. Fernando. De verdad que es un placer. Si hay alguien en el mundo, en el mundo y en otros planetas seguramente, que sepa más del MIR, yo creo que es Jorge y luego yo, después, pero en segunda posición. Aunque por antigüedad, pues pudiera incluso ganarle. Jorge, ¿cuántos años llevas corrigiendo el examen, analizándolo, desmenuzándolo? Bueno, pues han sido ya con esta 17 correcciones. La noche de mi MIR no estaba invitado, ni creo que hubiese podido tampoco por las condiciones en las que estaba. No recuerdo nada de aquella noche. Pero después han venido 17. A veces noches, otras veces era por la mañana, antes de que hubiese internet. La reunión era el domingo por la mañana, de tal manera que luego durante la semana pues íbamos corrigiendo manualmente las plantillas. Luego ya lo hicimos automático y ya es la famosa noche del sábado, como siempre, que es lo más parecido que he hecho en mi vida en la guardia. Eso está bien, porque además esa noche es particularmente intensa, pero además es que la referencia principal de todos a la hora de la corrección del examen, pues eres tú, porque no sé cuántas visitas tiene el último vídeo que ha hecho, pero yo creo que va por las 40.000 ya o algo así, de gente que se ve a ver, que se mete a ver cómo ha sido el examen del MIR. Más de 40.000 personas. Eso. Bueno, eso también son alumnos de años anteriores, otros médicos que por algún motivo pues les puede interesar, o a lo mejor pues un canal relacionado te sugiere eso YouTube y tú pues ya que aparece pues le das al play. Eso es lo que pasa en realidad. Son más que convocados. 40.000 no es la gente que se presenta, ni mucho menos. Muchísimos más de los convocados. Y eso habla de que al final los médicos nos terminamos volviendo un poco frikis de lo nuestro, porque decimos, ay, yo quiero ver cómo ha sido el MIR, que yo me examiné hace 15 años, pero quiero ver cómo ha sido el MIR este. O sea que bueno, eso lo llevamos siempre un poco, se nos queda un poco impregnado esa... Sí, nos quedan secuelas de la carrera y toda esa etapa. Sí. Nos quedan secuelas. Bueno, a ver, con esa experiencia de esos 17 años ya corrigiéndolo y tal, ¿te atreves a que entre los dos hagamos una especie de no sé, arguiñano del MIR? ¿Una fórmula secreta de cómo sería el mejor examen? Hombre, el mejor examen no, porque eso ya suena muy perfeccionista, pero mejorarlo presente yo creo que sí, y no creo que haya mucha dificultad en ello, porque el Ministerio últimamente no es para aplaudirle. Bueno, la verdad es que hay cosas que podemos clasificar. Cuando uno clasifica algo de una forma con un eufemismo, decimos que es subóptimo, ¿no? Es subóptimo, sí, digamos que no. Digamos que está siendo subóptimo. Entonces, para optimizarlo algo más, para mejorarlo un poco más, a ver, yo por hacer una cierta trayectoria histórica. Antes teníamos un examen con 260 preguntas, esas 260 preguntas luego pasaron... Permíteme, Fernando, que te corrija. Antes teníamos 2 exámenes. Correcto. Tú viviste esa época también. Claro, correcto, del 95 al 2000, 2001. Exactamente, hasta el 2001 había 2 convocatorias al año. Uno era para una especialidad solamente, que era medicina de familia, y luego estaba el otro que era para el resto de las especialidades. Y luego ya a partir del 2001 empezaron a hacer una única convocatoria. Empezaron a hacer una única. Yo es que cuando me examiné yo, el examen tenemos que hacerlo con pluma de la dictar, porque hace muchísimos años, casi con el martillo y con el cincel. La X en el 2. Bueno, 260 preguntas, había 2 convocatorias, eran 5 horas de examen, luego bajaron a 235 preguntas, 225 más 10, luego hicieron el cambio a que en vez de 5 respuestas hubiera 4 respuestas, y ahora nos hemos quedado con menos preguntas, 185, y con solo 4 horas. Teóricamente eso era para que no se cansaran los pobres estudiantes. Eso es lo que dijo en prensa el Ministerio de Sanidad. A mí me ha llamado la atención porque esta es la primera vez en toda la historia del MIR, probablemente en toda la historia de España, en la que el Ministerio de Sanidad se preocupa por el estrés de los alumnos.
Quitaron una hora, yo creo que era para estresarse menos ellos, e irse a casa pues una hora antes, el sábado por la noche del MIR, y poder dejar sus obligaciones un poco antes, porque desde luego, si hay algo que caracteriza al estudiante de medicina, es sumamente duro desde el punto de vista de estudiar, del aprendizaje, del esfuerzo intelectual, eso pues no hay quien negar, estar 12 horas al día, 14 horas al día si es necesario. Por estar una hora más haciendo el MIR no le va a suponer ningún estrés. Sin embargo, si le quitas una hora al MIR, quitas 60 preguntas al MIR o 50 preguntas al MIR, estás perdiendo 50 oportunidades de discriminar. Son preguntas que pudieran ser útiles y si se las quitas, ¿qué pasa? Pues que muchas menos preguntas, tenemos 15.000 candidatos, pues va a haber muchos empates, muchas notas prácticamente iguales y eso pues lógicamente no es bueno para el examen. A mí me gustaba más cuando tenía 260, que puedo entender que lo bajen un poquito para poner fotografías porque consumen tiempo, vale, pero bajarlo a 185 yo creo que no tiene ni pies ni cabeza. Claro, exactamente igual que las 4 respuestas en vez de 5 opciones. O sea, todo eso lo que hace un poco facilitarlo todo y al facilitarlo todo un mayor apelotonamiento, ¿no? Lo de las 4 respuestas, vamos a ver, siempre estaba la quinta que era una tontería y esa la podías descartar fácilmente. Eran muy pocas preguntas que no pudieras descartarla menos una. Pero desde luego, quitar el número de preguntas es lo que más daño hace al examen desde el punto de vista de discriminación. Sí, correcto. Y sobre esto, abundando sobre esto, ¿cuáles serían las preguntas ideales? O sea, ¿cómo sería una prueba ideal? Bueno, ideal. La mejor posible para discriminar realmente, para que el alumno demuestre realmente lo que sabe, bueno, entre comillas siempre, porque las preguntas tienen que ser inteligentes para eso, pero para que la distribución de los alumnos sea lo suficientemente dispersa, amplia, para que, bueno, el azar cuente lo menos posible. ¿Cómo sería ese examen? Yo creo que juegan 2 parámetros. Esto es una de las cosas que comentábamos el otro día en el vídeo del MIR. En primer lugar, la dificultad pura de la pregunta. En 5 niveles de dificultad hablamos nosotros siempre. Las de dificultad 1 no valen para nada más que para darte alegría, porque sí, se sabe que la tienes bien, pero todo el mundo la tiene bien, luego no discrimina. Las que son tremendamente difíciles, esas tampoco sirven para nada porque están a la altura ya de un especialista en la materia y eso excede lo que se pretende con el examen MIR. Si quitas esas, ¿cuántas te quedan? Pues deberían ser las menos. Tienen que ser una dificultad intermedia, un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo y sobre todo que ponga a prueba conocimientos útiles. Porque hacer un MIR difícil de la siguiente manera, ¿cómo se llamó el médico de Isabel la Católica? Eso es una pregunta de medicina, pero ¿es relevante eso de cara al paciente? ¿Es relevante de cara a discriminar quién va mejor formado, quién va peor formado? ¿Cuál es el peso molecular de la vancomicina? ¿O cuántos pilis tiene la Escherichia coli? Eso, con todo mi respeto, son gilipolletes. Hacer una pregunta así no requiere ningún ingenio, ningún esfuerzo ni ningún tipo de nada por parte del ministerio. Entonces, ¿qué hace falta? Una pregunta que ponga a prueba mi capacidad de pensar como médico, de resolver problemas. Exacto. Yo cuando estaba diciendo, para que veáis cómo somos los médicos también en esto, cuando estaba diciendo cómo se llama el médico de Isabel la Católica, rápidamente he dicho, ay Dios mío, que esto no me lo sé, lo recuerdo y está me ha dado un poco como de taquicardia paroxística. Y luego cuando he dicho lo de los pili del coli, he dicho, ya quisiera yo tener tantos pili como los del coli. Pero yo también voy perdiendo pili según va pasando el tiempo. Vamos perdiendo pili, poco a poco. Pili decimos de la parte de arriba, que nadie nos malinterprete en esto. Realmente también vemos con eso, y en el gráfico que os adjuntamos aquí lo vemos como las preguntas las hemos clasificado según dificultad, pero no según una dificultad subjetiva que hayamos dicho nosotros, sino según dificultad percibida, o sea, según qué porcentaje de alumnos aciertan cada una de ellas. Tenemos 5 niveles, el nivel 1 sería la aciertan más del 80% y el nivel 5 la aciertan menos del 20%. Hemos visto también que en la de dificultad 5, por ejemplo, la probabilidad de acertarla es igual en el rango de posición que esté cada uno de los alumnos. O sea, no discriminan para nada. Pues ya te digo, la probabilidad es 25%. Exacto. La misma que si se presenta, pues quien sea. Exacto. Claro. O que si nos preguntaran derecho romano, por ejemplo. Igual que si me preguntan a mí una pregunta de derecho, pues 25%, si son 4 opciones, igual. Exacto. Entonces yo creo que la clave un poco sería incidir mucho, ¿no?, en las preguntas que realmente discriminen, o sea, que haya 2 respuestas fácilmente descartables, que haya una que sea un poco más difícil descartarla y otra cierta, pero que no sea tan claramente cierta y que requieran de ese conocimiento plus, ¿no? Esas son las que realmente discriminan. Claro, el problema es que hacer una pregunta de esas características requiere pensar mucho. Saber mucho. Ese es el problema. Hay que ponerse en la piel del que se examina y darle vueltas de tal manera que la pregunta requiera un esfuerzo, pero no sea obvia y claro, pues eso no es fácil de hacer. ¿Qué es más cómodo? ¿Cuántos pilis tiene la Escherichia coli? Exacto. Es mucho más fácil hacer preguntas Solo así. es contarlo. Pero eso es una pregunta mediocre. Sí, exacto. Sí, incluso hemos visto también alguna pregunta
que era más fácil acertarlas si sabían menos que si sabían más. O sea, de esas preguntas nos hemos encontrado. Eso pasa todos los años. Sí. Todos los años hay preguntas que si tienes más conocimientos de los que habitualmente tiene uno cuando se presenta al MIR, te pueden incomodar. Mi padre es nefrólogo, ahora ya está jubilado, pero en su momento, cuando pues yo me presentaba al MIR, los primeros años, tal, después, le enseñaba todos los años las preguntas de nefro. La mayoría las acertaba pues con mucha facilidad, pero a lo mejor alguna que para mí era obvia, porque es un pequeño dato MIR que preguntan todos los años y que te sabes del desglose, porque es una pregunta muy clásica. Alguien que sabe muchísimo más en la materia empieza a encontrar más dificultades en esa pregunta precisamente porque sabe más y su conocimiento, que es mucho más grande que el tuyo, le entorpece el diagnóstico diferencial o le hace pensar cosas que tú ni consideras. Exacto. Yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado, el anterior, me parece que fue, preguntaron una sobre un hongo, una de las respuestas era tratamiento anfotericina y casi que los que no sabían nada decían hongo, anfotericina, me suena y respondo esta. Y luego la pregunta tenía, pues, porque a lo mejor no sé si hablaban de un aspergillus, que a lo mejor no era tan bueno el tratamiento con anfotericina y había otra respuesta. O sea, los que sabían mucho dudaban y el que no tenía ni idea decía, pum, esta y ya está. Sí. O sea, que son preguntas que no discriminan. ¿Tú crees, Jorge, que la tendencia que ha habido en los últimos años, eso sí, a que todas las especialidades estén un poco representadas en las preguntas del MIR, es buena? ¿O sería mejor ceñirnos a las asignaturas troncales de siempre? Es que yo creo que el Ministerio ni considera eso. Me da la impresión de que el Ministerio, a la hora de elaborar el MIR, más que tener al lado un listado de las especialidades que existen, lo que tiene es un temario de las facultades de medicina. Me da esa impresión y te voy a decir por qué. Este año, por ejemplo, tú terminas el bloque de imágenes y te vas de la pregunta 26 a la 30, estoy hablando de la versión 0, que es la del tribunal. Ahí hay 5 preguntas que son totalmente de fisiología. Pero de fisiología de libro de la que se ve en segundo de carrera. Que si el 2,3 difosfoglicerato, que si el flujo laminar, que si la resistencia de los vasos. El flujo sanguíneo renal y todo eso. Ese tipo de cosas, la regulación del filtrado glomerular, cosas que no tienen nada que ver con ninguna patología. O sea, son preguntas de fisiología y eso no es una especialidad, eso es una materia de la carrera. ¿Qué venía a continuación? Hay un par de preguntas que son de genética pura y dura, teórica. La especialidad de genética no está oficialmente reconocida, no existe como tal. Que hay gente que, por supuesto, se dedica a la genética, pero que tú no puedes elegir genética cuando te examinas del MIR. O, por ejemplo, infecciosas. Infecciosas, eso oficialmente no es una especialidad reconocida por el Ministerio. Pero hay un bloque de infecciosas. En la carrera, sin embargo, sí que hay bioquímica, sí que hay genética, sí que hay fisiología, sí que hay una asignatura de infecciosas. Creo que piensan mucho más en eso, en el temario de la carrera, que en la realidad de las especialidades que existen. ¿Tú crees entonces que está cogiendo más peso la conferencia de decanos en la participación con el examen del MIR? Yo creo que no, es que esto además siempre ha sido así. Otros exámenes, este año no lo ha habido, pero otros exámenes tenían un bloque de anatomía humana claramente definido. Con 4 preguntas sobre que si la apófisis coracoides del hueso de no sé qué, o por dónde pasa el tendón de no sé qué. Son 4 que están claramente puestas a posta formando un capítulo. Yo creo que eso no lo tienen tan en consideración. No. Vale, bueno, lo que sí quería preguntarte yo, Jorge, porque en los últimos 3 años ha habido como algo de bandazos de un formato de examen a otro, lo han cambiado un poco, el sistema de bloques que estabas diciendo tú. Al principio hay un bloque de tal, pues el año pasado eran bloques más genéricos, había un bloque de básicas completo, otro bloque de médico-quirúrgicas. Este año se han ceñido a más bloques, el bloque de cardio, el bloque de neuro, el bloque de neumo. Sí, ¿Tú cómo crees que puede evolucionar? ¿Crees que se pueden quedar estos cambios de ahora o que cambiarán de nuevo? Cambia mucho de una convocatoria a otra. Este año estaban los bloques un poquito mejor definidos. El año pasado aquello era una ensalada de asignaturas, era una de nefro, una de pediatría y una de neuro y después una de gine y después... Eso cambia mucho por convocatoria. Los últimos años, salvo la convocatoria del año pasado, que esa fue totalmente anárquica, normalmente los bloques pues están más o menos claros. Eso salvo esa, no me parece que haya habido cambios muy significativos. Antiguamente incluso era peor. Antiguamente las versiones era una cosa tremenda. La versión 7 a lo mejor empezaba con inmuno, y la versión 8 empezaba con nefro, y la versión 3 empezaba con cardio, y después veía la nota media de las diferentes versiones y variaba significativamente. Si me tocaba la versión 7... la gente tenía peor nota que si les tocaba la versión 1. Lo que hizo el Ministerio después, a partir del 2005-2006, todos empezaban con cardio, revolviendo las preguntas de cardio, después digestivo, revolviendo digestivo. Exacto. Para evitar ese efecto. Exacto. Con ese orden además. Bueno, yo creo que si han hecho este cambio este año, a lo mejor, porque yo lo que no me planteo como posibilidad, pero a lo mejor algún año lo hacen, es que lo hagan todo mezclado, entero, que todas las perfectamente las podría preguntas ocurrir. vengan mezcladas. Pero bueno, puede ser.
Si eso, el ministerio, este es el problema que tiene el MIR. Tienen potestad para hacer lo que les dé la gana. Absolutamente lo que les dé la gana. Poner tantas preguntas como quieran, tantas opciones como quieran. Fotografías en color, en blanco y negro. Hacer ahí un tacto rectal sin guantes. Lo que les dé la gana lo pueden hacer porque no tiene bases, no hay un temario en el MIR. Sí. Deberían definir un temario en el MIR y una serie de condiciones como en cualquier oposición. Que no se crean dueños y señores, que la gente que se examina merece un respeto. Claro, que tengan por lo menos una cierta orientación de cómo puede ser. Bueno, claro. De todas formas nosotros en CTO lo que hacemos es prepararles para todo, por si las moscas, o sea, que estén preparados para cualquier cosa y que luego surja lo que sea. Entonces, bueno, yo, Jorge, quería terminar porque yo creo que hemos dejado más o menos claro cómo nos gustaría a nosotros un poco que fuera un examen un poco más discriminativo. Yo he hecho en falta los colorines de antes, ahora se han vuelto muy sosos. Ay, eso. ¿Te acuerdas de los colorines? Eso, que antes eran de colores. Sí. Ahora son todos del mismo color y eso pues es un coñazo de examen. A mí me gustaba más cuando te podía tocar de un color o de otro y la gente además desarrollaba supersticiones personales. Este año el MIR ha sido azul. Joder, a mí me pusieron un simulacro azul en la academia y me fue fatal. El mío era azul, por cierto. Al año siguiente fue amarillo, luego rosita, tal. Y un punto que ya todos fueron blancos. Y perdió esa gracia el MIR, esa apuesta que había. Ese flow que tenía el color. Sí. Salvo un año que era verde fosforescente un poco, porque un año lo pusieron verde de un color un poco Sí, se hacía daño a la vista, eso sí. Se hacía daño a la vista. Bueno, quería terminar, Jorge, con un comentario primero y una posible recomendación. A ver, hay una encuesta en Twitter en donde no sé quién planteó que si te preferían a ti o a mí. Supongo que depende de con qué fin. Y resulta que el 80% te prefieren a ti y el 20% me prefieren a mí. O sea, goleada como el Bayern de Múnich al Barça el año pasado, 8-2. Mira, no conocía esa encuesta, pero vamos, me imagino que la finalidad influye. Lo que estoy pensando es si, como consecuencia, para mejorar esos resultados, a lo mejor apuntarme al máster de cirugía plástica que tiene CTO para hacerme un poco de retoques por algún lado, así con eso mejoro un poquito la estadística. Si no le puedo dar el filtro de belleza de la cámara y a tomar por culo, con eso acabas enseguida. ¿Ves cómo necesito a Jorge Macarrón para tener soluciones para mi vida, para mejorar mi vida? Jorge Macarrón. Aquí está. Filtro fundamental tener filtro. Y dos preguntas que en el programa La Insistencia vamos a hacerle a todo el mundo que pase por aquí, por este sofá maravilloso que nos han montado Mónica y Ceci, nuestras todo, editoras, regidoras, decoradoras, todo. Del personal de CTO, de todos los trabajadores, los profesores y tal, ¿con quién te tomarías una caña? Bueno, pues ahí, sin ninguna duda, si tuviera que elegir a uno con ese fin, que no vas a ser tú, lo siento, Fernando. ¡Oh! Luego, si quieren, nos tomamos otra, pero bueno, una caña hipotética. Elegiría a Pedro Romero, que es nuestro abogado, que se dedica pues todo el tema jurídico, etcétera, legal, que los alumnos no le conocen, pero es un gran amigo mío, lo tengo mucho aprecio hace mucho tiempo y no sería la primera ni la segunda. Y súper inteligente y súper culto, además, porque eso hace falta conocerlo para saber bien toda la cabeza, la memoria que tiene y la cultura que tiene. Pues Pedro Romero queda nominado para una caña más con Jorge, porque me consta que es una grandísima relación. Y la última pregunta definitiva que tenemos que hacer, porque al fin y al cabo es un programa que tiene un poco que ver con el estudio, con el trabajo y todo eso, ¿cuántas horas has estudiado la última semana? Mira, pues no la sé. Eso no se la esperaba. No las he contado, no esperaba esta pregunta, pero la semana última, pues por lo menos 20 o 25 horas sí que he estudiado. He estado grabando vídeos, me he estado mirando el simulacro número 7, que es el siguiente que van a hacer los alumnos de la promoción actual. He estado revisando preguntas del MIR, o sea, 20 o 25 horas, fácil sí le puedo haber dedicado al estudio. Y eso es 18 años después de sacar el MIR. O sea que todo termina con el MIR, ya no tengo que estudiar más. No, Julio, esto sigue, Julio, todavía. Jorge, ha sido un gustazo estrenar este programa contigo y espero que a todos les haya gustado y si va gustándose a lo mejor incluiremos algunas cositas más en el decorado, una especie de logotipo. Mónica, Cecilia, algo para nosotros. Jorge, muchísimas gracias. Un placer, Fernando, y muchas gracias por traerme aquí. Esta es tu casa siempre.